ingeniero Guillermo Alonso, que es ingeniero electricista, profesor de las cátedras de distribución de la energía y transmisión y distribución de la energía, donde dirige trabajos finales de carrera orientados a la integración de la red eléctrica, de transmisión y distribución, de generación eléctrica de diferentes portes, basada en recursos renovables, fundamentalmente basados en fuentes intermitentes, eólica y solar, con vinculación a la red mediante electrónica de potencia. Fue director de estudios de proyectos de la Dirección Provincial de Energía de Río Negro. Participó en las etapas tempranas de desarrollo de centrales eólicas de gran porte, en la integración al SADI, desde el enfoque técnico y regulatorio en numerosos proyectos de centrales eólicas de más de 1000 megawatts. En el análisis de integración al SADI y posterior puesta en marcha de parques eólicos fotovoltaicos de 25 y 80 megawatts, en las auditorías técnicas como líder de la disciplina eléctrica en los parques eólicos de Goldwind de Argentina y en diferentes estudios de fallas y gran envergadura de sistemas eléctricos de potencia. Bienvenido y muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Primero, quiero decir gracias por la presentación. Sí. Hola, hola. Ah, ahí está. Bueno, discúlpenme. Es mi caos. No, lo que quiero decir es que en 20 minutos, o no sé cuánto tiempo tiene esta charla, es muy difícil hablar del tema que voy a hablar por la complejidad que tiene. Voy a intentar sintetizar lo máximo que pueda, voy a hablar más de lo que voy a mostrar, pero es un poco ponerle la experiencia que tengo en fuentes renovables de energía durante todos estos años, que nacieron allá en la época en que tímidamente las cooperativas eléctricas conectaron a los generadores a la red. Yo estuve en la puesta en marcha de la mayoría de esos proyectos y he lidiado con los problemas que ahora están ocurriendo, que hablan de que los sistemas eléctricos se han convertido en débiles, digamos, y voy a explicar un poco ese concepto, la debilidad de los sistemas eléctricos. Es malo el título de la conferencia porque en realidad voy a hablar más de potencia que de energía, porque el problema que enfrentamos, a la barrera más grande, es poder tener disponibilidad de potencia para poder producir electrólisis. Entonces ahí voy a ir con el foco de mi presentación. Pero primero quiero decir algunos agradecimientos. De hidrógeno sé muy poco, pero los que me han enseñado, algunos están presentes acá, la gente, los expertos de Plapic, y que me han enseñado mucho sobre hidrógeno y que realmente son expertos, pero yo soy un muy mal alumno. Traté de usar lo mejor posible lo que me han enseñado, pero sí sé bastante de la parte eléctrica, de potencia, de generar potencia en gran escala. ¿Y qué sucede? Cuando se crearon los sistemas, en la época que yo me recibí y empecé a trabajar, interconecté a la provincia de Río Negro al SADI, al Sistema Argentino de Interconexión, en la Central Hidroeléctrica de Licura, y lidié con la problemática de la planta de enriquecimiento de uranio de INVAP que tiene en Pilcanilleu. Ahí nació mi experiencia laboral. Y con el tiempo, que trabajé bastante en la interconexión de la provincia de Río Negro, o sea que la conozco muy bien a la provincia de Río Negro, me volví a Bahía Blanca. Y bueno, asistí a la provincia de Santa Cruz a desarrollar su sistema de transmisión y trabajé también en tratar de generar desarrollo en integrar a la red fuentes renovables de energía, desde época muy temprana. Por eso les digo, desde los viejos proyectos de las cooperativas eléctricas de pequeños aerogeneradores que tímidamente, pero sin políticas de Estado para el desarrollo, terminaron muriendo esos proyectos, ¿no? De hecho, algunos que en la zona se han desarmado, desmantelado algunos de ellos. Bueno, pero en la iniciativa del GENREN, en el 2009, desarrollamos muchos proyectos para desarrolladores e inversores. Algunos tuvieron éxitos, otros no. Y obviamente en esa vorágine aprendimos mucho porque tuvimos grandes peleas con los tecnólogos para entender cómo funcionaban los equipos que cada vez incorporaban más electrónica de potencia a la red. El segundo agradecimiento, antes de seguir la charla, es para mi familia, que me tiene mucha paciencia, porque soy muy apasionado de lo que hago y me lleva muchas horas. Y entonces le quito horas a veces a la familia y bueno, les agradezco el apoyo que me dan.
y también a las empresas, a los clientes a los que asisto, que muchos de ellos me han hecho participar de proyectos desafiantes y los he acompañado en estos procesos, tanto industriales como de generación convencional y generación no convencional. Entonces, compartiendo esta experiencia que les digo, hablando de por qué las redes fueron fuertes en el inicio. ¿Por qué? Porque lo que diseñaba las grandes redes eléctricas de muy alta tensión eran las condiciones mecánicas de diseño. Entonces las condiciones eléctricas estaban holgadas, había mucha capacidad de transporte, pero por razones mecánicas, porque eran grandes líneas de transmisión, estructuras, conductores que había que tender por zonas complejas, etc. Entonces las condiciones mecánicas hacían que las capacidades de transporte eran un porcentaje pequeño de lo que podían transportar esas líneas de transmisión, grandes distancias, como tiene Argentina. ¿Y qué pasó? A medida que evolucionó el tiempo, empezó a modificarse las cuestiones, los marcos regulatorios, y apareció la regla de juego del mercado, superpuesto como un modelo acoplado al modelo eléctrico. Eso hizo que se ralentizara la inversión. Empezó a aparecer inversión en generación, pero se ralentizó la inversión ¿en qué? En transporte. Entonces las líneas empezaron a llenarse de potencia, ¿sí? Instantánea, la energía instantánea, que empezó a circular por las líneas cada vez más alta, hasta llegar a ¿qué? A saturarlas, a llegar a límites, con lo cual las convirtió en débiles. Y la debilidad de las redes, hay métricas para las debilidades de las redes. Tengo una presentación bastante larga para hablar de métricas, de cómo se calculan índices. Hay mucho debate hoy día, desde el 2017 hasta la fecha, hay debate internacional de cómo caracterizar un nodo de conexión de un proyecto, para qué métricas usar, para saber si hay capacidad de potencia para alimentar grandes demandas, que es el caso del hidrógeno, que es una gran demanda muy particular, y hay que caracterizarla también a la demanda para poder conectarla a la red. Entonces, a medida que aumenta la potencia que voy a conectar a la red para tomar energía de la red, si yo la estoy pensando integrada a la red, a esa demanda, ese nodo donde me conecto eléctrico tiene que tener la capacidad de potencia para poder abastecer. Pero no es la capacidad dada porque hay generación disponible para alimentar, no, muy lejos de eso. Eso es una parte del problema. La otra parte es que la electrónica de potencia necesita características de ese nodo de conexión para poder funcionar. Por eso hay tecnologías distintas de integración a la red de fuentes intermitentes no convencionales predominantes, aerogeneradores y solares. Hay dos tecnologías. Una muy desarrollada, que en inglés se la denomina grid following, seguidoras de la red. Ustedes saben que para que los 220 volts, o que están ahí, que yo me conecto para tener un consumo, se llama voltaje, tensión. Esas no generan tensión, toman la tensión de la red, que sí que si la red se perturba, ¿cómo hago para seguir sincronizado con la red? Es un problema. La red, si es muy fuerte, el problema de sincronizarme es fácil. Pero si la red es débil, o sea, mi potencia es muy grande frente a la capacidad que nosotros llamamos de cortocircuito de la red, algo que nos rema en contra, porque el cortocircuito es una falla, pero es un caracterizador de la fortaleza de la red. Si esa relación de potencia a conectar, de mucha electrónica de potencia, a un nodo que tiene baja potencia de cortocircuito, tengo riesgo de inestabilidades, que no solo van a perjudicar a la carga, a todos los usuarios del nodo. Digo, no le estoy bajoneando el desarrollo del hidrógeno verde, digo, quiero hablar para que sepan la importancia que tiene el suministro eléctrico para poder generar hidrógeno verde y que no es un tema menor. Entonces, ¿qué sucede? Estos indicadores, estas métricas que están en debate hoy día, vienen desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hay mucha electrónica de potencia en la transmisión de corriente continua. Saben ustedes que los sistemas de transmisión que nosotros estamos acostumbrados a ver son de corriente alterna, de 50 ciclos por segundo, frecuencia industrial. Pero ¿qué sucede? ¿Tenemos experiencia en transmisión de continua? Argentina tiene experiencia, tiene un enlace de corriente alterna, corriente continua, ¿dónde? En Garabí, en el norte, para conectarnos con Brasil. Que Dios quiera funcione bien este verano.
porque ahí vamos a tomar potencia de Brasil para compensar, ¿no?, la falta de generación. Entonces es un punto importante ese vínculo, pero es de corriente, es alterna continua y en Brasil hacemos continua. ¿Y por qué? Porque Brasil tiene 60 ciclos por segundo de frecuencia de red y Argentina tiene 50. ¿Cómo compatibilizo dos sistemas? No los puedo poner en paralelo, no los puedo sincronizar. Entonces los convierto en corriente continua y después los ondulo. Vuelvo a convertir. Y es bidireccional. El flujo de potencia puede ir para Brasil o puede venir para Argentina. ¿Sí? ¿Tenemos experiencia? Sí. Pequeña, pero tenemos experiencia. ¿En electrólisis tenemos experiencia? Sí. No capaz en la de hidrógeno, en gran escala estoy hablando de escala megavatio, escala gigavatio. En gran escala. ¿Sí? Alvar. Alvar produce aluminio con método de electrólisis. No es el mismo sistema de electrólisis que se va a usar para la producción, que es otra historia para comentarles lo de las cubas de electrólisis, como bien mencionó aquí mi colega de Profértil, que realmente es un desafío los electrolizadores, y yo he debatido con varios tecnólogos y dos tecnologías importantes, hay más de dos, pero hay dos que van a competir y que nos tienen que convencer para ver si van a ser confiables para las características de nuestro sistema, pero lo van a hacer, no hay duda de eso, el sendero está, el tema es cuándo, ¿sí? Entonces, volviendo a la red eléctrica, las redes que eran fuertes ahora pasaron a ser débiles si empezamos a pensar proyectos de gran escala, ¿sí? Entonces, la electrónica está evolucionando aceleradamente. Entonces aparecen las nuevas tecnologías de aerogeneradores y de plantas solares, que se llaman grid forming, formadoras de red. Quiere decir que no necesitan estar conectadas a un sistema eléctrico sincrónico. Por eso también se las llama conexiones asincrónicas. ¿Sí? Esas fuentes, por ejemplo, a ustedes, para que sepan, algunos capaz que no lo saben, ¿qué pasa si en Bahía Blanca se desconecta el sistema de extra alta tensión y queda Bahía Blanca en isla? Y las centrales de Solalbán en Unipar y las centrales del Nodo, Piedrabuena y Guillermo Brown están fuera de servicio. ¿Sí? Queda todo lo eólico. Se apaga, muchachos, lo eólico. Porque no tiene tensión de referencia. Se desconecta todo. Apagón en Bahía Blanca. Porque esas fuentes renovables necesitan de la generación sincrónica. No son grid following, no son formadoras de red, son seguidoras de la red. Las nuevas tecnologías no están disponibles, Están anunciando, nos sentamos con un tecnólogo, sí, desde el 26 para adelante, 2030, grid forming, gran escala, no pequeña escala. No hablo de generación distribuida, me quiero desprender de la generación distribuida si no me retan. Hablo de generación, megavatios, gigavatios. Muy bien. Entonces, hay que entender cómo funcionan. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cómo manejamos la demanda. Y lo que tienen de ventaja, que ya es conocido, las formadoras de red, que pueden lidiar con cargas grandes con muy baja relación de cortocircuito. O sea, casi pueden manejar 1 a 1 la demanda, casi. 1.2 me confirmó un tecnólogo muy conocido del mercado solar, que tiene más de 2 gigavatios en Chile, que pueden manejar 1.2. Cosa que es un desafío tremendo para los tecnólogos. Muy bien. Entonces, vamos a hablar ahora de grandes proyectos, vamos a hablar de gigavatios. Mario, fue excelente la exposición y mencionó un proyecto que daba vuelta. ¿Cómo era el proyecto Fortescue? El proyecto Fortescue es un proyecto, corregime por favor si vos lo conocés, si me equivoco, creo que tiene previsto 2.200.000 toneladas. Sí, súper gran escala. 12.000 gigavatios de potencia de electrólisis. 12.000 gigavatios. Argentina. Curva de carga de Argentina. Pico de potencia, 29.000 megavatios, 29 gigavatios. Valle de potencia, 13, el día del apagón del 2019, Día del Padre. 13.000 gigavatios. 13.000. Ese proyecto es de 13.000 gigavatios de electrólisis. El valle de consumo de Argentina.
¿Se puede conectar a la red? No, imposible. ¿Necesita qué? Generación grid forming, es decir, aislada de la red para que opere, sin dudarlo. ¿Se puede conectar en una primera etapa a la red? Sí, en Río Negro, es donde lo estuve evaluando, la red, en algún nodo que tenga la potencia de cortocircuito suficiente que le permita, por la potencia que tiene a esa etapa, vincularse sin pérdida de estabilidad. Listo, se terminó el problema. Bien. ¿Qué sucede? 13.000 megavatios de electrólisis significan 20.000 megavatios de potencia eólica instalada para abastecerlo. Con el factor de capacidad regional, muy bueno, Bahía Blanca, Río Negro, Chubut, Santa Cruz. ¿Sí? Alto factor de capacidad. De 0,5 a 0,6 seguro, en esa banda. Tremendo, una envidia de Europa. Ajá. Pero la fortaleza de la red condiciona el tamaño de los proyectos y vamos con tecnología conectada a la red. Sin dudarlo. ¿Por qué sin dudarlo? Porque tuve la suerte de lidiar esto en el mundo real. Poner en marcha sobre redes débiles plantas solares. Y sé lo que significa la pérdida de estabilidad, el colapso de la tensión, cuando llevamos las redes al límite. Tendría que haber puesto alguna transparencia de todo lo que estoy diciendo. Pero, ¿saben qué? Mis hijas me van a retar, porque soy tan desordenado. Bueno, voy a mostrar algo para ilustrar, porque si no... Mira, les voy a mostrar una especulación matemática de un proyecto de generación de hidrógeno y amoníaco verde. Una especulación matemática, nada más. Nada de esto se parece a la realidad. ¿Cómo hago, che, con esto? A ver. Ya. Un ejercicio práctico. Hice un ejercicio práctico con las enseñanzas que tuve del hidrógeno y el amoníaco verde. Gracias. 480.000 toneladas. Puse un número arbitrario. Años. 480.000, casi 81.000 toneladas. Ustedes dicen, ¿qué número raro? ¿Viste? Porque las cuentas, ¿viste? No te dan redondo. ¿Viste? Las matemáticas, tengo todos los modelos matemáticos, armé todos los modelos matemáticos, así que te imaginás, pero no da ninguno redondo, entonces me da bronca para la conferencia. Pero bueno, nada, pongo los valores que me dio, ¿no? Y entonces avanzo con esto, significan 5.500.000 megawatt hora de energía, que me voy a alejar de la energía por ahora porque me voy a la potencia. Y acá miren lo que tengo. Upa, ¿esto qué es? Miren qué interesante. Esto que ven acá, todas estas rayitas que ven acá, esto es una ventana de tiempo de 182 días, 4.380 horas, la mitad del año. ¿No? Es el viento en una región. El viento. Miren el viento. Yo quiero hacer verde el hidrógeno. ¿Y cómo hago con una planta? Si a la planta le tengo que garantizar la potencia firme, los que trabajan en el proceso, estas cosas le sube un escozor por la nuca. Esto es viento. Entonces yo digo, bueno, con este factor de capacidad que tengo en esta zona le pongo una potencia fija de consumo de 682 megavatios, el valor medio, con las cuentas que hace todo el mundo, ¿no? El valor medio que me va a generar ese parque eólico, ese parque eólico entonces, si esto es factores 0,5, es el doble que esto, es más de 1.200 megavatios, 1.2 gigavatios, más de este en particular es de 1 gigavatio este cálculo, con un factor de capacidad más alto, por eso da 682 megavatios, el que haga las cuentas le va a dar. Bueno, entonces, ¿qué sucede? La potencia requerida para poder llegar a mantener constante la demanda, la planta de electrólisis, más el resto que quiera hacer, es dominante la planta de electrólisis, más del 95%, ya me lo enseñé, más del 95% del consumo de un proyecto de esto se lo lleva la electrólisis y quiero hacer amoníaco verde. Quiero mantenerlo acá. Lo negro, acá hay negro, verde el viento, negro lo tengo que tomar de algún lado. O lo tomo de la red o de almacenamiento.
Lo rojo, ¿a qué no saben lo que es? Unos y ceros. Funciona la planta, se para. Funciona la planta, se para. En los 182 días, les puedo decir con precisión cuántas horas dejó de funcionar. Sin almacenamiento, 3.810 horas de parada de planta. ¡Ja! Le pregunto a Proferti, ¿toleran un proyecto con 3.810 horas de parada de planta? ¿Indisponibilidad del 43.5%? No me vas a contestar. No es muy atractivo, no vas a invertir en este proyecto mío, no te lo puedo decir. Bueno, esto calculó el almacenamiento. 58.278 megawatt hora. 52.87 gigawatt de almacenamiento necesito. Batería, me dije. Entonces los tecnólogos, tenemos batería. Ion litio. Genial, tapizo la provincia donde lo desarrollo. 1 millón de metros cuadrados necesito para las baterías. No va. ¡Ah! Le meto el modelo matemático de cálculo de almacenamiento. Miren acá, lo que necesito. Desapareció las paradas de planta. Sí, pero tapicé la provincia de batería de ion litio, 1 millón de metros cuadrados necesito. Va, no es tanto. Con esto se calcula el almacenamiento que se necesita y con esto acá actúa el almacenamiento. En cada todos los casos que actuó. Todas las pendientes naranjas. Para que la planta, ¿qué pase? Por favor, ¿puede usar? No se pare. Miren, duración de parada por el viento. 0. Es un cálculo teórico. ¿Se imaginan? Se hacen así los vendedores. Por favor, ¿puede usar el micrófono? Se hacen así los vendedores de batería y de tecnología BESS. Tesla, por ejemplo, dice, para mi proyecto de BESS, Battery Energy Storage Systems. Bien, ok, sigamos. Esto también es inviable. Acá el almacenamiento ese es combinado, tiene que ser combinado, como bien me han enseñado. Tiene que ser baterías, ahora le explico por qué, pequeñas, y generadores, turbinas, que consuman ¿qué? El hidrógeno verde que produzco. O amoníaco, como me han planteado que produzco si es una planta de amoníaco. Para compensar el viento faltante. ¡Ja! Los grandes tecnólogos, no lo voy a nombrar, pero ustedes imaginarán turbinas de gas. 100% hidrógeno, tiene que ser para que el proyecto sea verde, tengo que usar el hidrógeno que produjo con el viento para mover las turbinas. Si no, no lo certifico. 2030. Primera turbina de todos los tecnólogos garantizada con la confiabilidad que yo les pido. Que es equivalente a una turbina de gas de, por ejemplo, la que usa... ¿Está acá? ¿No está? No. La Guillermo Brown. Guillermo Brown. Con esa eficiencia la quiero. ¿Sí? Y con esa disponibilidad. 2030. 100% de hidrógeno. No es fácil. Problemas tecnológicos. Pero va a estar, va a existir. Y entonces tenemos que pensar en eso. Hay que combinar las baterías eléctricas. ¿Por qué hay que poner baterías? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Por qué hay que poner baterías más pequeñas? Que un ratito funcionen. Porque ¿cuánto tarda en arrancar una turbina de gas, de hidrógeno? Es instantáneo el arranque. ¿Se me paró el viento? Sí, de golpe. Entonces, ¿qué hago? ¿Tengo inercia en el proceso? Los que fabrican PEM, por ejemplo, dicen que constante de tiempo, 5 minutos. Si estoy produciendo amoníaco, 4 horas. ¡Wow! ¿Baterías para qué? Para que actúen rápido cuando se corta el viento y le dé tiempo a arrancar a las turbinas de gas. ¿Está claro? Y hay que dimensionar qué abastezco. Si el hidrógeno es flexible, caracterización de la carga, flexible y rígida. Flexible, es decir, para la electrólisis con el viento con alta velocidad y rearranca cuando hay viento con alta velocidad, necesito un pulmón, necesito almacenamiento, necesito que las baterías tomen la potencia de la planta de amoníaco, por ejemplo, y arranquen las turbinas para alimentar
y atravesar el tiempo que sea necesario a la planta de amoníaco usándome el almacenamiento. Entonces fíjense que es un proceso de optimización, el diseño de una planta condicionado a la potencia eléctrica y a la variabilidad de la potencia eléctrica, de gran escala. Esto en prototipo o en pequeña escala es resoluble y ya hay proyectos funcionales. Bien. Este es un cálculo de toda la batería, todos los strings de batería que hay que poner para el proyecto, para el 1.000.000 de hectáreas. Me quedé corto, son varias hojas de esta, pero puse un ejemplito ahí con el cálculo. 924.382 metros cuadrados de baterías, de una tecnología disponible en el mercado y que está instalada y funcionando. No usamos teoría acá, usamos tecnólogos reales. Muy bien. Fíjese que la duración de paradas de planta llevada a 232 horas, en un periodo de 120 horas, 5 días, yo puedo resolver que haya paradas de planta, pero empiezo a reducir la cantidad de paradas. Y será parte del proceso técnico-económico del proyecto para que sea rentable. Para el valor de hidrógeno verde y amoníaco verde que quiero meter en el mercado y ser competitivo. Sí, olvidándome del resto de los problemas, ¿no? Transporte, etc. Pero esto no, fui exagerado. Es decir, exagerado en exponerlo. Yo soy pro proyectos verdes. Y no es que estoy desalentando con esta forma de explicarlo, no, para nada. Estoy bajando a la tierra de la realidad que tenemos que enfrentar. Entonces, tenemos que entender, ya termino, así interactuamos un poco. Tenemos que entender que tenemos que conocer muy bien qué cosa, los nodos de conexión. Les voy a mostrar ahora, Me voy al otro archivito en 2 minutos. Esto, por ejemplo, es un diseño para 52 megavatios de potencia de almacenamiento más razonable, disponible en el mercado hoy, para usar en el proyecto, pero arrancando turbinas de hidrógeno, y fíjense que desaparecieron los cortes en esa ventana crítica del proyecto de 120 horas. Es un proyecto que eran críticas, detectamos con una ventana deslizante en el momento en que había que compensar para hacer cero la parada de planta. Y diseñamos eso para que sea óptimo. En 5 días dio la cuenta. Disponibilidad de planta, 100%, cero, planta de amoníaco. ¿Sí? Alimentamos solamente la planta de amoníaco, el hidrógeno que se arregle, con las cubas de alta tecnología que paran y prenden, paran y prenden, paran y prenden. Listo. Paro acá, muchas gracias. Pero denme 2 minutos que le pongo la otra transparencia, que le muestro una cosita y termine. Usar el micrófono. Usar el micrófono. Sí, gracias. Sí, el otro, por favor. Levanta el otro. Hice otro ejercicio para el Congreso. Tomé un ratito. Mapeé los nodos de la provincia de Buenos Aires del sur, Bahía Blanca y alrededores. Los mapeé a todos. Determiné la potencia de cortocircuito sincrónica en todos los nodos. Y calculé la potencia conectable sin riesgo de estabilidad. Yo. Bueno, nada, todo lo que hablé está escrito acá. O antes, Pero me voy. Después si quieren les hablo de esto. Estos son los límites que pone Camesa para las renovables. Tienen que cumplir los mismos límites las cubas de electrólisis. Sin dudarlo. ¿Está claro? Porque si vamos a alimentarla con renovables, que le vamos a hacer cumplir otra curva, hay que regular. Falta regulación, ya va a venir. Bueno, acá están los indicadores, qué valores tienen que tener. Los indicadores para saber la fortaleza o debilidad, hay un montonazo. Esto lo debatimos en Europa, esto es lo que se usa en España, por ejemplo. Esto hay una articulación y armonización entre Estados Unidos y Europa de usar estos indicadores. Los transportistas los ponen en todos los nodos del sistema europeo. Nada, voy rápido. Los valores que tienen que tener para saber la red es extremadamente leve, menor que 2. Acá no podemos conectarnos a la red, grid forming. Acá hay que meter aislado de la red. Acá hay que evaluarlo, red débil. Y mayor que 5 podemos conectar, depende, el cliente tiene que decidir qué factor adopta, no lo elijo yo, ¿Qué quiere elegir? ¿5, 10 o 20? En la historia, cuando yo estudié ingeniería eléctrica, era 20. La red europea, si conectabas algo, 20.
Quiere decir que si un nodo tenía 4000 MVA, Bahía Blanca, tenés que dividir por 20 para conectar electrólisis. Pero con la tecnología moderna podés dividir por 3. Pero hay que estudiarlo. ¿Está claro? Micrófono. Bien. Estabilidad de tensión. Rápido. Este es un problema de las redes de corriente alterna, la solución de la ecuación de Bhaskara. Los valores de voltaje de la red, que está ahí, puede tener dos valores, dos raíces tiene Bhaskara. El de abajo y el de arriba. ¿En dónde hay que estabilizar a la red? En el de arriba. Acá. El punto de nariz, punto de equilibrio inestable, pérdida de estabilidad de tensión. Este es un cálculo para un nodo real, no es para el Congreso. Las potencias, 250 megavatios. Acá si conectan 250 megavatios solares o eólicos, o de generación térmica, no es un problema de renovables, es eléctrico puro. Cualquier generación, pérdida de estabilidad. Hay que poner un margen de seguridad. Con Camesa acordamos en una reunión, por un proyecto particular, usar 15%, o sea, bajar 15% la potencia de la nariz para conectar. Y usar control de alta velocidad para cualquier perturbación. Pasó una nube, ¡bum! Retrotraerme para abajo. Bajar, curtailment, bajar la potencia del parque solar. Bahía Blanca. Miren, mapeado todos los nodos de la provincia del sur. ¿Qué potencias puedo contar? Este es el SCR en todos los nodos. Lo que está a cero porque todavía no se construyó. Es una propuesta del transportista. Miren, están todos, Montehermoso, el que quieran. Sin restricciones de capacidad de transporte. Cero. Puedo conectar infinitos megavatios por capacidad de transporte, pero no por debilidad de la red. Miramos solo un índice, debilidad de la red. Después le ponemos la restricción de capacidad. Un índice. Potencia es dependiente de la generación eólica persistente con electrónica de potencia. Porque si agrego rectificadores para la electrólisis, más baterías, más esa electrónica de potencia, la tengo que sumar a los convertidores. No linealmente, pero hay que sumarla. Potencia de conversores, inversores conectables, potencia de cuba de electrólisis conectable para cada nodo. Después miramos uno si quieren. Sin restricciones del transporte, por ejemplo. Y calculé también las toneladas por año de amoníaco y de hidrógeno. Está profértil. 490.000 toneladas podría producir con índice débil, extremadamente débil. Tiene que asumir alto riesgo. 2. Con índice 10, sin riesgo. Profértil. Contribución. ¿Dónde está? Me perdí. ¿La ven ustedes? Acá. Toneladas 17.644 por año. O 400, para 10, para índice 10. ¿De acuerdo? De amoníaco, de hidrógeno. ¿Está claro? Para índice 10. Ahí tienen la tablita para... Es teórica, no me crean demasiado. Y acá, le puse la capacidad de transporte de las líneas. Y ahí se cayó. Porque la capacidad de transporte en condición N-1 es 122 megavatios. Hay que hacer línea de transmisión para producir hidrógeno y amoníaco verde. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profe. Como siempre, como siempre, sus pasiones lo dominan. Bienvenido. Bueno, te imaginas, mis clientes no me tienen mucha confianza porque soy así, pero por ahí me preguntan, ¿viste?
te voy a hacer una pregunta, Sí. pero, o sea, más que una pregunta es, primero felicitarte, fue muy buena la exposición. Gracias. No, Viniendo de vos, muchas gracias. posteriormente la aclaraste mucho más, pero la verdad es que la primera parte estaba excelente porque dijiste exactamente lo que sucede. Hiciste una diferencia entre potencia y energía. Faltaría, porque la gente de pronto a veces no entiende, vos hablaste muy bien de que la energía eólica, si se para la red en este momento, se va a parar la energía eólica. Sí. Faltaría decir nada más que en qué contribuye la energía eólica a la potencia nodal. Claro, la potencia cortocircuito, nodal. Claro, 1 por unidad. Máximo, tecnologías más antiguas, 1.45. Quiere decir que la tecnología grid following, seguidora de red, al cortocircuito, no aporta. Aporta su potencia nominal prácticamente. Entonces, cuando se estudian estas cosas, error que se comete mucho en la práctica profesional, es que las tienen en cuenta. No, hay que desconectarlas y considerar solamente la potencia sincrónica. Máquina térmica, hidráulica, sincrónica. Máquina que rotan. No hay otra forma de hacerlo. Por ahora, hasta que la tecnología grid forming se pueda conectar a la red y va a manejar red débil conectado a la red. El tercer desafío, grid forming, manejan en isla. Pero me quiero conectar a la red. Bien, pero de gran porte, ya en pequeño hay. Bien. Correcto, esa aclaración es necesaria para que ellos entiendan cuando piensan que no habría que poner más centrales térmicas, no hay que prescindir totalmente de la hidroeléctrica. Todavía no. Todo la potencia nodal depende. Necesitamos muchos años para eso. Claro, para que podamos hacer lo que vos decís, la otra etapa de isla, si no tapizamos de baterías que le darían una potencia al nodo. O sea, así que hoy día, cuando hablamos, yo desacoplé en toda esta charla, porque si no nos dan los tiempos, el modelo económico, digamos, ¿no? Marco regulatorio argentino electroenergético, por ejemplo, hago una reflexión. Cuando me sobra el viento, si estoy conectado a la red, genero potencia y no la consumo, la tengo que entregar a la red. Si la red no me la puede absorber, tengo que cortar. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pero la transacción económica, yo quiero exportarla. Si la transacción económica no es instantánea, por ejemplo, es mensual o anual, en Argentina es mensual. Pero si fuera anual es genial, porque yo durante el año, lo que me sobra de viento, uso para la electrólisis y lo que me sobra lo devuelvo. Y energéticamente, no en potencia, energéticamente en el año cierro el balance verde, porque devolví verde. Tomé gris, pero devolví verde. En Europa, en el 2030 creo que es instantánea, ¿no es cierto? Ahora creo que van a admitir, yo no tengo muy claro si lo admiten o no. Eso me pueden nutrir el que lo tenga claro. Pero seguro en Argentina es mensual. O sea que no puedo guardarme para el mes que viene. Lo que no inyecté a la red en el mes no lo puedo usar. Eso es una modificación interesante que tendría que tener un marco regulatorio que permita que sea anual. ¿No? Bien, creo si hay capacidad de inyectar. Sí, creo que ahora quedó claro cuando nosotros hablamos de penetración eólica y del tema de acercar las fuentes a las cargas. Maravilloso es esto. Tenemos que la Patagonia poblarla de tuba de electrólisis y de aerogeneradores y el norte de plantas solares y lo que puedan producir a partir del sol. En gran escala hablo, ¿eh? Eso va a traccionar el desarrollo del transporte. Bien. Muy buena la presentación. Yo hice unos cálculos ahí que por lo que vos presentaste y da alrededor de 50.000 megawatt hora de capacidad de batería, da 100 hectáreas más o menos, 100 hectáreas. 100, ¿no? Porque un container es un mega de capacidad en litio más o menos. El tema es, yo lo veo por los estudios que hicimos en Patagonia, fundamentalmente en donde hay más vertido. Hoy Argentina tiene entre 5 y 10% de vertido de energía, digamos, de lo que tenés disponible de eólica, capacidad de generación respecto de lo que te da la línea de transporte por procedimiento. El tema es que poner gran capacidad, yo veo, de baterías, si no tenés red de transporte, no sirve para nada, es decir, o sirve poco. Porque en algún momento eso, buffer, vos lo tenés que entregar a la red de transporte y si no tenés caño, terminás siempre en el cuello de botella. Lo mismo pasa con smoothing para digamos, hacer el peak shaving de la intermitencia.
Nosotros lo que estudiamos o lo que vimos es que lo que puede favorecer hoy en día, por ejemplo en Patagonia, no sé tu opinión, es en el control de tensión. Sí. Hay mucho problema en control de tensión, máquinas térmicas que están andando a factor de potencia 0,6 Sí. debido a la necesidad de control de tensión. Ahí el almacenamiento en una escala interesante, hablo para la parte eléctrica, ¿no? Por eso te pregunto a ver vos por la experiencia que tenés que hayan estudiado. Y la otra, creo que el objetivo es hidrógeno, pero no sé cómo lo ves, para otra función, digamos, para generar urea, todas las condiciones Correcto. químicas, pero para la parte eléctrica, si el caño no es el suficiente, creo que realmente es como el perro que se quiere morder la cola. No veo cómo, porque tenés siempre ese cuello de botella. Está claro. Tu reflexión, muy buena como aporte, está dividida en varias facetas, desde mi mirada. Primero te hablo del sistema patagónico, que lo conozco porque lidio. Nosotros día lo a hicimos día. fundamentalmente con Costen y Sí. Manantiales Ver, que son Perfecto, los que perfecto. Yo más lidio- están comprometidos, Yo es decir, lidio en más el sistema que patagónico. más vertido tienen, Sí, ¿no? sí, lo tengo claro. Lo tengo claro. Les cuento un poquito más allá de la problemática esa del sistema patagónico. El sistema patagónico de alta tensión en 132.000 volt, 132 kilovolt, que son las líneas las grandes líneas de transmisión son de 500.000 volt, ¿sí? Las grandes líneas. Hay de 330.000 volt, que es la doble eterna que viene desde Futaleufú y alimenta Puerto Madryn, y usa Aluar para su electrólisis, parte de la energía de Futaleufú, con sus propios ciclos combinados a gas, ¿no es cierto? Pero el caso del sistema patagónico sur, que lo conozco muy bien, o creo conocerlo muy bien, y me peleo bastante con Transpa con esto, es que es altamente la operación diaria, la operación día a día del operador, del transportista, que está ahí, y el despacho de Camesa de la generación, es altamente dependiente del viento, porque hay mucha producción eólica. Y entonces eso lo pone en límites operativos que están muy por debajo en las líneas de transporte de sus capacidades de transporte y que son tan largas que el acondicionamiento es el control de tensión, ¿sí? El control de tensión. Si yo tengo poca generación sincrónica, desaparece el control de tensión porque la generación sincrónica tiene un campo magnético rotante bobinado en el rotor que induce la tensión, el campo eléctrico, que luego se convierte en magnético cuando es magnético en el rotor, interactúa con la red y se produce el fenómeno de conversión electromecánica de la energía y sale la energía cinética, potencia a la red en forma eléctrica. Al yo tener máquinas con poca capacidad de manejo de reactivo, de potencia reactiva, que es la que permite mantener el voltaje en la red, porque las voy reemplazando por eólicas, que no tienen habilidades de control de tensión, por eso la tecnología tiene que apuntar a controlar tensión, pero hay opciones, la grid forming es una, conectadas a la red. ¿Qué sucede en el sistema patagónico? Que todos están condicionados en el despacho al recurso eólico, inclusive para hacer mantenimiento, las programaciones los MAPRO, los mantenimientos anuales programados, son complejos porque hay que coordinar, porque hay que aprovechar el viento y generar con el viento energía eléctrica, pero eso implica un gran riesgo en los mantenimientos porque justamente se esperan momentos de menor producción eólica. El sistema patagónico es bastante complejo, inclusive para la región petrolera. La región petrolera, que es demandante de energía, de potencia, quiere vincularse al sistema patagónico y no tiene muy baja capacidad de potencia para conectarse por problemas de control de tensión y que aumentan a medida que aparecen eólicos. Y aparecen eólicos que quieren aprovechar el alto factor de capacidad, ¿no es cierto? La gran presencia del viento. Entonces el sistema patagónico es complejo, muy sensible a la tensión, es cierto, y justamente los límites de conectividad ya de potencia eólica y de carga para las áreas petroleras, la carga compromete la estabilidad de la tensión. Ya no es un problema de regulación, de control de tensión estacionaria, sino que lo lleva al límite de la nariz, digamos. Entonces, al riesgo de pérdida de estabilidad. El sistema patagónico está en esa situación, en el nivel de 132 kilovolts. Se va a mejorar mucho cuando en Chubut
hay un proyecto de una estación transformadora de 500 kilovolts. En realidad hay un banco de compensación capacitiva serie que es para achicar eléctricamente la longitud de las líneas en una subestación que se va a construir en 500 kilovolts en Chubut. Cuando esté esa subestación, que es muy importante para el sistema patagónico, porque permite también aumentar la capacidad de transporte de las centrales hidroeléctricas del río Santa Cruz, ese banco de capacitores va a implicar instalaciones en 500 kilovolts que alentarían al desarrollo de una estación transformadora de 500 a 132, inyectan el sistema, aumenta la potencia de cortocircuito, mejora la estabilidad de tensión, mejora el control de tensión. Es ahora muy importante para el sistema patagónico. Eso respecto a esa situación. Así que es cierto, coincido con vos, hay que hacer línea, pero no, es cierto. ¿Alguna? Sí. Sí. En batería, hoy en día, ahí no más de 2 horas, digamos. Claro. No Sí, más sí. de 2 horas porque económicamente no es Que sí, rentable que sí. y técnicamente tampoco. Correcto. Y en 2 horas, digamos, facilita el tema de control de tensión y sacar despacho forzado. Correcto, correcto. Es decir, la idea es sacar despacho forzado para esa condición de trabajar máquinas Correcto. a un factor de potencia muy, muy bajo. Correcto. Que existe, están en la, Sí, sí. en la información Sí, de sí. Camesa eso. Sí, pero y que trabajar con factores de potencia bajos es riesgoso, porque Claro. la subexcitación de la máquina hace que la empiece a acercar al límite de estabilidad al propio Claro. generador sincrónico, ¿no? Claro. Este, Y lo otro interesante, lo que está haciendo Chile, que capaz que en futuro ellos ya tienen regulaciones, es ciertos parques solares o eólicos, hacerlo trabajar en control primario de frecuencia. Sí. Entonces ellos tienen en el norte, tuve un webinar muy, muy interesante, que los hacen ya trabajar con un DRUP, Claro. de un 5% alrededor de control, digamos, Correcto. del DRUP. Digamos, control primario de frecuencia. Claro, y Permitime- ya trabajan con un rock-off. Correcto. Permitime aclarárselo al público con otro lenguaje. Y ellos trabajan de esa manera. Realmente es espectacular lo que está haciendo en el norte. Perfecto, lo conozco. Lo que está diciendo es lo siguiente: la debilidad de la red no es solo por el voltaje, por los 500.000 volts, por los 132, sino por la frecuencia eléctrica. La frecuencia eléctrica, hoy lo dije, está definida en 50 ciclos por segundo, la alternancia de la onda. Eso depende de la velocidad de rotación de los generadores sincrónicos, que es un campo magnético que está rotando a 50 ciclos por segundo equivalentes, con un par de polos norte y sur en el rotor. Son 3.000 revoluciones por minuto para producir los 50 Hz. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos sistemas de 50 Hz, Estados Unidos 60, otra velocidad de rotación. Y eso tiene que ser constante, pero se perturba, se perturba. ¿Qué pasa si de golpe sale de servicio un generador por una falla? ¿Qué pasa al eje de las máquinas? Se frena. ¿Por qué se frena? Porque la potencia, la energía cinética la saca del eje para entregarla a la red. Entonces, cuando sale de servicio una máquina del sistema, esa máquina se sobrecarga. Al sobrecargarse, baja momentáneamente su velocidad y su sistema de control levanta la velocidad hasta entregar la potencia, así es que le da la capacidad por su máxima potencia operativa. Por eso en el sistema eléctrico las máquinas sincrónicas de la red, algunas trabajan por debajo de su potencia nominal. ¿Para qué? Para absorber que salga otra máquina del SADI, del Sistema Argentino de Interconexión, en cualquier área, y las que quedan se repartan y entreguen la potencia y la frecuencia la estabilizan. El corte está, yo mostré una curvita, pero la pasé de largo, en 47.5 megavatios. En el apagón, les cuento rápidamente y lo cierro porque se va el horario. En el apagón del 20, ya no me acuerdo en cuál apagón, pero en alguno que tuvimos, no tantos, pero algunos tuvimos, creo que fue el del 20, sí, el del 2019. Hubo una mirada de cómo se comportaron todos los generadores de la red, a ver si todos cumplieron con el 47,5 o el valor de frecuencia, de velocidad de rotación de los ejes, comprometido en el sistema para controlar frecuencia. El que no cumplió pagó millones de multa. ¿Cierto? Porque tiene que cumplir todos los generadores del sistema. Lo mismo la demanda. Si la demanda hay falta de generación, hay un sistema que se llama alivio de carga, que corta demanda en todas las ciudades. Bahía Blanca, por ejemplo, corta
EDES, la distribuidora, distribuidores de media tensión, y apaga barrios. Todos participan en el SADI proporcional a su consumo, ¿sí? Entonces se apaga en distintos lugares del país. Se quita demanda, ¿para qué? Para que las máquinas puedan responder y aliviarlas en esa falta. Pero también pasa al revés. Si hay una desconexión de golpe de carga, ¿qué pasa con la frecuencia? Se embalan las máquinas, porque la energía cinética era para la carga que había. Si hay menos carga, tarda un rato, se embalan hasta que los controladores las bajan. Y hay un límite, 52,5 Hz. Se va de 50 a 52,5 y desconectamos toda la generación del país, apagón nacional. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Hay que hacer otra cosa, hay que desconectar generadores. Automatismo especial del sistema eléctrico interconectado, DAG, desconexión automática de generación. Desconecto generadores, ¿para qué? Para que los demás se carguen y la frecuencia, ¡boom! En la regulación primaria que él mencionó, es el aporte inicial antes de que haya acciones DAG o DAC. Cuando la regulación primaria y control de la frecuencia se quedó corta, corta carga o corta generación. Depende si la frecuencia se fue para arriba o se fue para abajo. Terminé, no hablo más.